Gracias por acompañarme una semana más en Medio Ambiente desde casa en France 24. El 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global proviene de alimentos que no son consumidos por el ser humano y terminan en la basura. O dicho de otra manera, si la pérdida y el desperdicio de comida fueran un país, serían el tercer mayor emisor de gases contaminantes en el mundo después de China y Estados Unidos. Aunque estos dos conceptos, pérdida y desperdicio, suenen igual, no son lo mismo. Alimentos perdidos son todos aquellos que se estropean o se descartan en la producción, transporte, distribución y procesamiento de estos. Mientras que el desperdicio se refiere a los alimentos que se echan a perder en la venta al por menor y durante el consumo, es decir, los que se pudren, por ejemplo, en tiendas, casas o restaurantes. Antes se calculaba que esta contribución a las emisiones era del 8%, pero el último informe de WWF titulado Enviado a la basura revela que el problema es mucho mayor. Al cálculo anterior publicado en el Índice de Desperdicio de Alimentos del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la nueva información añade unos 1.200 millones de toneladas de alimentos perdidos en las granjas, lo que suma un total de 2.500 millones de toneladas de comida que se van a la basura cada año, o para ser más claros, el 40% de todos los alimentos que se producen. Se estima que de media en el mundo cada persona desecha 74 kilos de comida al año. La investigación descubre que las decisiones tomadas en los mercados e incluso por el público influyen en los niveles de pérdida de alimentos que ocurren en la granja. Camila Camaert, coordinadora de Sistemas Alimentarios Sostenibles de WWF Colombia, nos explicó qué significa esto. Lo que está sucediendo es que esta comida se está perdiendo, es por criterios también de consumo, por criterios de mercado, porque no hay quien compre alimentos que no tengan ese tipo de estándares, porque a veces por la sobreoferta que hay de ciertos alimentos o porque siempre queremos tener los mismos alimentos disponibles en el mercado, estamos castigando otros. Entonces, creo que es un muy buen momento para que reflexionemos cómo todos asumimos esta información que estamos contándoles actualmente. Que los alimentos terminen en la basura es además una pérdida de recursos enorme, como el agua utilizada para su riego o cría, por ejemplo, pero además hace que la contaminación de suelos con pesticidas o fertilizantes o la pérdida de biodiversidad causada por la modificación de terrenos para la agricultura o la ganadería sean sacrificios en vano. Sin embargo, lo más indignante de saber que más de 2/3 partes de la comida que se produce se bota es que en 2020 entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre y casi 1 de cada 3 personas en el planeta no tuvo acceso a una dieta adecuada o saludable. Precisamente para buscar soluciones a esta situación se llevó a cabo en Roma la precumbre sobre los sistemas alimentarios, cuyo evento principal se celebrará a finales de año en Nueva York. Fue la primera asamblea mundial dedicada a la reforma profunda del modo en el que se cultivan, comercializan y consumen los alimentos. This summit is awakening to the world. Esta cumbre está haciendo que nos despertemos ante el hecho de que debemos trabajar unidos para transformar la manera en la que el mundo produce, consume y piensa sobre la comida. La precumbre me ha mostrado que podemos cumplir con el derecho a la alimentación, mientras aseguramos el futuro de nuestro planeta. Así como la comida nos une como culturas y comunidades, también nos puede unir en torno a soluciones. Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015 es el de garantizar las maneras de consumo y producción sostenibles, y ahí está incluida la meta de reducir a la mitad el desperdicio y las pérdidas de alimentos per cápita de aquí a 2030, una responsabilidad que es compartida por todos los sectores de la sociedad. Sí queremos promover el comprar en temporada, los circuitos cortos, conocer más, acercarse más al campo. También aquellos alimentos que pueden tener estándares diferentes en apariencia, es bien importante que también los reconozcamos, siguen siendo igualmente nutritivos. También queremos promover mucho que todos comamos mucho más frutas y vegetales, porque este es el eslabón en donde más se pierde la comida y donde hay mayor valor nutricional. Promover la transformación de otros actores de la cadena, o sea, como quienes nos ofrecen los alimentos, pues también nos ponen a disposición estas alternativas.
que podrían ser frutas y verduras que tengan algún tipo de diferencia en términos pues, de su apariencia, como les decía anteriormente, que estas góndolas que ya se están utilizando, por ejemplo, con las fechas de vencimiento, por ejemplo, en términos de infraestructura en países como en Latinoamérica, en donde las vías implican unos retos para la distribución de los alimentos, donde no hay tantos cuartos fríos, donde los centros de acopio pueden estar muy distantes a los sitios de producción y a veces sale más costoso pagar un camión para que vaya a recoja la cosecha que el valor que le pagan al productor por la cosecha. Pues todo eso necesitamos que cambien y tiene que ser decisiones del mercado, decisiones de los compradores, decisiones de política y finalmente pues decisiones del consumidor. Para lograrlo, desde WWF insisten en que es necesario que los gobiernos y empresas adopten el enfoque de definir, medir y actuar. Definir sus objetivos específicos de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, medir las cantidades que se pierden y desperdician para así descubrir qué se necesita hacer y dónde se necesitan implementar cambios y finalmente actuar con estrategias concretas para solventar esa problemática. Su solución traerá ventajas tanto para el ser humano como para el planeta, ya que mejorará la seguridad alimentaria, abordará el cambio climático reduciendo así las emisiones y por lo tanto el calentamiento global, frenará la pérdida de biodiversidad y el consumo de recursos y traerá ahorros sustanciales a las economías de los hogares de todo el mundo. Los invito a volver a ver todas las emisiones de Medio Ambiente en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web france24.com.